Bienvenidos, somos el programa Escudriñando las Escrituras, Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, acá en Puerto Montt, Chile, y me acompaña, como es de costumbre, mi hermano Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, pastor, excelente acá nuevamente en un nuevo programa, escudriñando las Escrituras. Le damos gracias a Dios porque nos permite proclamar su evangelio. Amén. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan y estamos en el capítulo 12. Daniel, ¿nos puedes leer? Ahí quedamos en el versículo 27 hasta el 36. Amén. Dice así entonces la palabra de Dios. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Gracias. Recordemos entonces que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y aquí dice, ahora está turbada mi alma. Sin duda que nunca el alma de Dios va a estar turbada, pero el verbo encarnado, sí, ¿cierto? Pasa todo lo que pasamos nosotros, los humanos, que no tenga que ver con el pecado. Eso es lo único que no tuvo jamás Jesús de humano, el pecado. Pero aquí dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré por esta turbación? ¿Cierto? Sabía que se venía su muerte, sabía que se venía la cruz. ¿Y qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía que esa era la misión, que esa era la voluntad de Dios. Pero no deja de estar turbada el alma porque él va a experimentar algo que nunca había experimentado. Él no tiene relación con el pecado. Él es 3 veces santo. Sin embargo, iba a tomar todo mi pecado, iba a tomar toda mi injusticia, toda mi inmundicia. Y el inocente iba a morir por toda mi maldad. Él no tenía relación alguna con el pecado. Por lo tanto, va a experimentar algo que nunca había vivido. Pero independiente de eso, ¿cierto? Dice, más para esto he llegado hasta ahora. O sea, la misión se va a cumplir igual, por más que esté turbada mi alma. Padre, dice el 28, glorifica tu nombre. ¿De qué manera? Con la obediencia de él. La obediencia de nosotros. A veces queremos dar gloria a Dios y levantamos las manos y lloramos y gritamos. No, la manera de dar gloria a Dios es obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad, que es lo que está aquí disponiéndose Jesús, a hacer su voluntad. Entonces, que sea glorificado. Todo lo que hacemos, ¿cierto?, tiene que ser para la gloria de Dios. Y él lo tenía muy claro. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, ¿cierto? Esa confirmación, esa respuesta, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Parte de la audiencia, podríamos decir, lo atribuía a un trueno. Pero otros decían, un ángel le ha hablado. Quiere decir que escucharon la voz y entendieron las palabras y lo atribuyeron a un ángel. Acuérdense que para los judíos no era raro que de repente apareciera un ángel. Estudiamos también esa parte donde un ángel bajaba, ¿te acuerdas, Daniel? Y movía el agua para que todos aquellos que se acercaran pudiesen ser sanos. Ya, entonces los judíos sabían de apariciones de ángeles de vez en cuando. Acá, ¿cierto?, lo atribuyeron algunos a un ángel. Respondió Jesús y le dijo,
No ha venido esta voz por causa mía. Él sabe perfectamente quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios, sino por causa de vosotros. Las veces que vino la voz de Dios no fue por causa, ¿cierto?, de Jesús, fue por causa de los que estaban ahí, de los que estaban presentes. En el bautismo, en la transfiguración, Dios habló con él. Jesús no tiene necesidad de escuchar la voz de Dios, porque ellos son espíritus, ellos se comunican espiritualmente. Pero aquellos que están presentes son los beneficiados o son la causa por cual viene, ¿cierto?, esa voz audible de Dios. Y aquí lo dice. Y lo dice en otras partes también en el Evangelio. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, hablando de la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Pero no todos quieren ser atraídos por Jesús. Jesús murió por todos, pero muchos no quieren nada con Dios. Muchos no saben, ni les interesa saber tampoco quién es Jesús, quién es Dios, qué hizo Dios, cuál es la voluntad de Dios. Así que nosotros damos gracias a Dios por todos aquellos que están escuchando este programa, que están poniendo atención a la palabra de Dios, porque así está llegando fe a sus vidas. Y con esa fe puede dejarte atraer a Cristo, no a una religión, no a un sacerdote ni a un pastor, a Cristo, el que murió por nosotros, el Verbo encarnado. Esa es la voluntad de Dios. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, la cruz. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, y sin duda que el Cristo permanece para siempre, pero no iba a estar siempre acá, literal, físico, en la tierra, porque ellos, ¿cierto?, habían decidido no recibir a Cristo, no recibir el reino de los cielos que tanto había pregonado tanto Juan el Bautista como Jesús. Entonces, se iba a ir, pero sin duda que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Cierto? Y sabemos que Él es el Hijo del Hombre. Jesús se toma este título porque era un hombre el que tenía que morir por los pecados nuestros, pero ninguno de nosotros podía morir porque todos éramos pecadores. Nuestra sangre está contaminada, no iba a limpiar ni siquiera los pecados nuestros. Por lo tanto, tenía que ser un hombre sin pecado. ¿Y cómo puede venir un hombre sin pecado si sus padres son pecadores? Bueno, Dios, que sabe hacer todas las cosas, dijo: la única manera es que sea engendrado por el Espíritu Santo en una virgen. Por lo tanto, no haya participación alguna, ni de hombre ni de mujer. Y ahí pudo venir el mismo Dios, que es el gran misterio. Pablo lo dice también: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él mismo tuvo que venir acá como el Hijo del Hombre para morir por el pecado de todos los hombres. Romanos también habla acerca de eso, creo que es Romanos 5, 12, por ahí hasta el 17, habla de que Adán pecó, nos transformó a todos pecadores, pero Cristo vino por muchos pecados. No por uno, sino que por todos los pecados de la humanidad. Y murió por todos los pecados, para que todos aquellos que creen ese sacrificio de Cristo, creen ese amor, puedan ser perdonados de todos sus pecados, puedan ser hijos de Dios y puedan tener vida eterna. Ese es el Evangelio de Jesucristo que queremos que usted crea. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, hablando de sí como la luz verdadera que hablaba el capítulo 1 de Juan. ¿Se acuerdan? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Bueno, aquí, dentro de muchos títulos que toma Dios, ¿cierto? Acabamos de ver que era el Hijo del Hombre, ahora toma o se identifica con la luz. Aún por un poco dice: está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque en un ratito más me voy a ir, para que no os sorprendan las tinieblas. Hoy en día, podríamos decir, espiritualmente hablando, estamos en tinieblas. La luz ya se fue. Entonces, aprovechen ellos que está el mismo Dios iluminando todas sus vidas, todas sus almas, para que puedan creer, para que puedan ser salvos. Ahora, a través de la palabra, ¿cierto?, nos llega luz a nuestras vidas.
para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y es verdad, nosotros antes de llegar a Cristo, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, no sabíamos quiénes éramos, a dónde íbamos, cuál era el futuro nuestro. Por ser humanos sabíamos que tarde o temprano nos íbamos a morir, pero no sabíamos qué pasaba con nuestro espíritu y con nuestra alma. Así pasa con el que anda en tinieblas. Por lo tanto, la única manera de rescatar al hombre del reino de las tinieblas es creyendo en Jesucristo. Ahí Dios lo traslada al reino de su amado Hijo, ¿cierto? Como dice Efesios capítulo 1. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Ahí está la clave. Otra vez Juan nos dice, crean, no hagan. El hacer viene después de creer. Primero, crean. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Porque antes no somos hijos de luz. Continuamos entonces. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Ahí quedábamos, ¿cierto? Tomemos ahora del versículo 37 al 43, por favor. Dice así la palabra de Dios. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Gracias, Daniel. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto con muchas señales. Ellos están esperando las señales de parte del profeta o de parte de quien sea, ¿cierto?, que viene en nombre de Dios. Y Jesús las hizo. Y las hizo porque sabe que están esperando estas señales, porque ellos son incrédulos y las señales son para los incrédulos, para que crean. Ellos no creen por fe, no creen simplemente si alguien dice algo, como lo es la iglesia ahora. La iglesia, Dios dejó escrita su palabra y la iglesia cree lo que Dios dice, sin ver nada, a pesar de que vemos nuestras vidas, vemos la creación y sabemos que hay un Dios. Pero ellos esperaban, aparte de saber que eran seres humanos y que existía la creación, esperaban una señal específica, puntual, un milagro. Tal como Moisés, ¿cierto?, cuando dejó la vara y se transformó en serpiente, o convirtió, ¿cierto?, las aguas del río Nilo en sangre, ya están esperando una señal. Jesús, sabiendo eso, sabiendo que su pueblo es incrédulo y que espera señales, les hizo las señales. ¿Y les hizo las señales para qué? Para que crean, porque son incrédulos. Entonces, con estas señales, van a creer que esto viene de parte de Dios. Sin embargo, ellos tenían tan endurecido el corazón, a pesar de que había hecho tantas señales. Acabamos de ver, ¿cierto?, la resurrección de Lázaro. No creían en él. Y cuando ya sucede eso, como sucedió como con Faraón, ¿cierto?, cuando el hombre no quiere creer y endurece su corazón y está viendo las señales y las ve de nuevo y igual no quiere creer, entonces ahora Dios endurece el corazón de ellos como endureció el corazón de Faraón. Entonces, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, estaba profetizado esto, Dios que sabe todo, ¿cierto? Sabía el futuro, sabía que ellos iban a ser incrédulos, entonces lo dejó escrito. Ellos van a ser así. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. Pero ¿cuándo cegó los ojos de ellos? Después que ellos vieron tantas señales y no quisieron creer. No es que al principio haya cegado
Dios su corazón o su entendimiento. No, fue después de que Él esperara, ¿cierto?, que creyeran. Y Dios no espera que crean a la primera señal. No, hizo muchas. Y después ya si no quieren creer, entonces Él cega los ojos de ellos y endurece su corazón. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios al principio era que vieran con los ojos, que entendieran con el corazón, se pudieran convertir y Él los sanase. Esa era la voluntad de Dios, pero ellos no quisieron. Entonces Dios dice, ahora yo voy a endurecer tu corazón y ahora aunque quieras creer, no vas a creer. Eso les pasó a ellos, a los judíos, a la gran mayoría, no a todos. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Había un miedo social, religioso, un miedo, ¿cierto?, de ser expulsados de la sinagoga. Lo dice clarito, para no ser expulsados de la sinagoga, porque para ellos su religión judía importaba mucho. Pero el 43 dice que era más que la religión judía, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No era tanto la religión judía por la palabra de Dios y porque venía de parte de Dios, sino que amaban más la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres. Por eso que con su religión, ¿cierto?, ya manipulada y ya con tradiciones, ellos no estaban muy alejados de Dios, muy alejados de Dios. Ellos no tenían una buena relación con Dios. Dios en su voluntad, ¿sí?, sabemos que Él es bueno, mandó a Juan el Bautista, ¿para qué? Para preparar esa tierra, para que esa tierra que estaba endurecida estuviera blanda cuando viniera, ¿cierto?, el sembrador, que era Jesús, y sembrara su semilla, que es su palabra, pudiera tener cabida en esa tierra arada. Pero ellos no quisieron ser arados por Juan el Bautista, ni por Jesús después. Entonces su corazón estaba endurecido. Y parte de la semilla, ¿cierto?, cayó entre piedra, entre matorrales, otra junto al camino. Y parte de esa semilla cayó en buena tierra. ¿Quiénes? Los que quisieron oír a Juan el Bautista y ser preparados por él, ser sencillos, reconocer su pecado. Y ahí tenemos, ¿cierto?, a los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, veíamos a Lázaro, Marta, María, los samaritanos también. Pero aquellos que se esperaba que tuvieran una buena recepción del Mesías, que era los fariseos, los saduceos, todos los que tenían que ver con la ley espiritual de Moisés, ellos no querían creer y sucedió esto con ellos. Leamos ahora desde el versículo 44 al final del capítulo, por favor, Daniel. Amén. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí. Nuevamente nos está enfatizando el creer. Esto es espiritual. No tiene que hacer obras para ir al cielo. Tiene que creer. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí. No cree en mí, sino en el que me envió. Porque detrás de todo está la voluntad de Dios Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Muchos querían ver a Dios. Más adelante vamos a ver un capítulo especial donde los apóstoles les dicen: muéstranos al Padre. Y él aquí ya lo está anunciando. El que me ve a mí, ve al que me envió. Ve a Dios mismo. Yo, la luz, una vez más se identifica con la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí
no permanezca en tinieblas. ¿Por qué? Porque si no crees en Jesús, vas a permanecer en tinieblas y después en la eternidad vas a seguir en tinieblas, porque el infierno, aparte de ser fuego, es tinieblas. No se ve absolutamente nada. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nosotros nacemos en el reino de las tinieblas por descender de Adán. ¿Quieres trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Cree en Jesús. Colosenses 1:12 dice Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuándo nos hace aptos? Cuando creemos en Cristo. El cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí nace todo ser humano, en el poder de las tinieblas. Dios te puede librar de ahí cuando crees en Jesucristo. Entonces Pablo le dice a los hermanos de Colosa, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Dios te quiere trasladar de reino por la eternidad. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué? Por creer en Él. ¿Qué tiene que ver con las religiones esto? Nada. Vuelvo a Juan 12, donde estaba. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, salga de las tinieblas, se traslade de reino. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, porque Dios no va a pasar por sobre nuestro libre albedrío. Yo decidí, Daniel decidió, usted va a decidir si creer o no creer. Dios no le va a obligar a ir al cielo, tampoco le va a obligar a ir al infierno. Esa decisión la va a tomar usted. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, lo que predicó Jesús es exactamente lo que Dios Padre le dijo que hablara. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y de la misma manera nosotros tomamos esa responsabilidad. Entregamos el Evangelio de Juan tal como Él nos entregó su palabra. No queremos que usted crea, ¿cierto?, en los bautistas o en los evangélicos. No. Nosotros queremos que crea la palabra de Dios tal como Él la dejó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Creer en Jesucristo para ser trasladado de reino, para tener vida eterna, para tener perdón de pecados. Amigo, queremos que reciba la gracia de Dios. Queremos que sea hijo de Dios. Queremos que crea en Jesucristo. Que Dios le bendiga. Gracias, Daniel. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga, queridos oyentes. Les estamos esperando en un nuevo programa. Amén.